Amigos, amigas, tenemos el gusto de presentar, primera vez en este estudio, si no me equivoco. Sí. Primera vez en este estudio, a la compañera Vanessa Siley. Este aplauso es para vos. Gracias. Diputada nacional desde el 17, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Ustedes? La verdad que estamos bien, che. Estamos teniendo un buen febrero. ¿Se largó a llover? Se largó a llover, celebraste la noticia, Celebré la noticia. se cayó la ley. Se cayó la ley. Y aparte ahora también, hasta ayer no lo teníamos tan asegurado, ahora también sabemos que no se va a volver a tratar. Sí, asegurado creo que. Nada, se lo llevaron preso. Pero en principio creo que lo más lógico es que no, porque la ley volvió a cero. Ujú. Por aplicación del reglamento, volver a comisiones como si nada hubiera existido. Sí. Y ¿Vos sabías eso? ¿Lo tenías presente? sí, porque ya Que ya sos diputada hace al unos años. inicio de la sesión nuestro bloque pide la vuelta a comisión. Ok. Cuando esto se empieza a tratar, el primer planteo que hace... Perdón, te acerco un poco el micrófono, Vanessa. Sí. Disculpame. El presidente del bloque es vuelta a comisión. Claro. Por las irregularidades que había tenido el tratamiento en la comisión. Y bueno, este caso es único, ¿no? Nunca había sucedido una ley con 600 artículos, 6 anexos, que toque temas tan diferentes entre sí, tratados de manera express. Bueno, así lo que empieza mal termina peor. Claro. Esa es la realidad. Bien, perfecto. Bueno, sin embargo, se recibió como una buena noticia, una derrota legislativa del gobierno, Sí. un triunfo nuestro. ¿Cómo lo ves? ¿Son ambas cosas? ¿Es un gol en contra? ¿Fue un gol construido por nosotros? Mira, yo creo que nuestra postura estuvo bien marcada desde el inicio. Estuvimos planteando que no hay problema con debatir, con discutir. Podemos disentir en el modelo, que obviamente disentimos en el modelo, pero lo que nosotros planteamos es la ejecución práctica de los modelos políticos o de las ideologías, si se quiere, ¿no? Porque en términos de ideas, ¿quién le puede cuestionar a Milei que tenga las suyas? Sí. Nadie. Ahora, ¿dónde está la mentira? Y que esas ideas no funcionan en la realidad argentina. No han sido beneficiosas para la gente nunca en la realidad histórica argentina. Y el contenido de esa ley, cuando se inicia el tratamiento, el contenido de esa ley es un contenido que ya existió en nuestro país, en los 90, en el 76. No es novedoso el 55, contenido. no es novedoso y ya fracasaron. Ya fracasaron para la gente. Ellos necesitaban la legalidad o la seguridad jurídica, como les gusta decir, para los grupos económicos para implantar ese modelo, ¿no? El modelo del sálvese quien pueda, el individualismo a ultranza o como le quieren decir ahora, el anarcocapitalismo. Sí. Nuevo no es. No, Nuevo no, es. claro. Entonces, yo no lo analizo como un triunfo, digamos, lo analizo como una Pero derrota de ellos. ¿Festejaste, Vanessa? Sí. Quería decir. Sí, festejé. Festejé porque nada bueno iba a salir si esa ley se aprobaba. Ahora, Nada bueno para la gente iba a salir de esa ley. Esa era la legalidad necesaria para un modelo de dependencia y entrega a la Argentina. Y yo no quiero que se privaticen las empresas, no quiero que vuelvan las AFJP, no quiero que los jubilados y las jubiladas nunca más puedan tener una jubilación digna, sin movilidad jubilatoria. No quiero la eliminación de los derechos laborales del empleo público, contracara del DNU, ¿no? Porque el DNU te elimina los derechos laborales en el empleo privado y esta ley hacía lo propio en el empleo público. No quiero que la deuda deje de pasar por el Congreso de la Nación sí. en condiciones peores de las actuales. Entonces, sí, por Ahora, supuesto. pareciera que frente a esta derrota, no sé, creo que nosotros también, o por lo, hablo por mí, analizo la política con una serie de variables y de enfoques que a Milei no se le pueden aplicar, ¿viste? Que cuando uno se lo aplica a Milei decís, hace cosas que uno cree que no puede hacer un dirigente político y sin embargo las hace y le saca algún rédito y ganó las elecciones y terminó el debate con Massa y todos dijimos, bueno, ya está. Que es muy evidente que hay un presidente y sin embargo logra darle la vuelta. Pareciera que frente a esta derrota, en lugar de tomar el camino de decir, bueno, muchachos, vamos a calmarnos, vamos a llamar a los gobernadores, vamos a tratar de... Optó por el camino del enojo, el capricho, y lo que te quería preguntar es si no existe la posibilidad de que él logre implementar este programa sin pasar por el Congreso. Sí, Lo puede hacer. sí, porque a través de medidas económicas el programa de ajuste se viene implementando desde la devaluación del casi 120%. Entonces, siempre decimos, por ejemplo, en materia laboral, ¿cómo se hace la reforma laboral? ¿Cambiando normas o despidiendo trabajadores?
más viejo que el ejército de desocupados, ¿no? Sí. Entonces está la reforma laboral legal y la de hecho. Entonces vos la podés hacer de hecho la reforma laboral, teniendo un modelo de ajuste. El de financiamiento de las provincias ya está sucediendo. Las quita de subsidios, hoy, la quita de subsidios, que no es ni más ni menos que salario indirecto, el boleto del transporte. ¿Podés explicar eso, Vanessa? ¿Qué significa el salario indirecto? Vamos a hablar de la economía de la casa, ¿no? De tu casa, la economía de tu casa. Vos tenés un ingreso, que es tu sueldo. 100 pesos tenés vamos un a sueldo, ponerle. tenés 100 pesos de ingresos y tenés gastos. Los gastos de tu casa y los gastos para ir a trabajar. El transporte es un gasto para ir a trabajar. Si el transporte está subsidiado, vos tenés un gasto menos para ir a trabajar. Ellos lo que Eso dicen... conforma tu salario, no directo en la medida que te ingresa, pero sí indirecto en la medida que no te egresa, que no te sale más caro Claro. ir a laburar o ir a cualquier lado, ¿no? En su momento, mirá, para recordar, trabajadoras de casas particulares, ¿no? Vamos a hablar de la persona que va a trabajo doméstico. Muchas trabajadoras de casas particulares, antes de Cristina, antes de un sistema paralizado del costo del colectivo, del subte, del tren, era una demanda los viáticos. ¿Por qué? Porque los viáticos constituían una parte importante del gasto de tu vida cotidiana. Entonces, la trabajadora de casa particular negociaba el sueldo y el viático. El viático, con un sistema de costos bajísimos del transporte, del boleto, dejó de ser una variable de negociación. Entonces, ahora va a volver a ser una variable de negociación el viático, porque mucha gente va a dejar de trabajar por lo caro que le sale trasladarse. Llegar. Ellos lo que dicen es, no funciona así porque vos igual lo estás pagando porque el subsidio sale de tus impuestos, entonces lo estás pagando de manera indirecta. Sí, bueno, la economía es una sola. La economía es una sola. Ahora, el Estado tiene que encargarse de ver a quién le cobra esos impuestos y cómo los redistribuye en la realidad. Que lo prueben con el andar, si el boleto va a estar más bajo, o si no, que digan a ver qué impuesto a las familias o a los hogares populares van a bajar. Este gobierno dijo que no iba a cobrar ningún impuesto más y todos los actos directos que ejecutó son para cobrar más impuestos, porque la ley entró con más retenciones, se aumentó el impuesto país, pretenden volver a imponer ganancias. Yo no veo una eliminación impositiva. Veo incremento de todo, incremento de impuestos, incremento de precios, incremento. Lo único que no sube es el salario. ¿Era lo que esperabas este primer mes y medio? 2 meses, digamos 2 meses porque en 2 días se cumplen 2 meses. ¿Era lo que esperabas? ¿Te sorprendió en algo? ¿En algo te sorprendió para bien? ¿Hay algo que veas que digas, che, esto... No, todo me está sorprendiendo para mal. Porque para peor de lo que incluso esperaba. Porque, por ejemplo, lo que sucedió en Israel... me parece muy grave, eso sí que no me lo esperaba. Que el presidente vaya a un país que está en conflicto bélico y que plantee, con Palestina, ¿no? Y que plantee un conflicto bélico histórico, pero profundizado en los últimos tiempos, que plantee el regreso de nuestra presencia diplomática en territorio de conflicto. Trasladar la capital, la embajada a Jerusalén. A Jerusalén. Además hay que cambiar una ley porque Claro. La embajada está en Tel Aviv por ley. Bien. En la Argentina. O sea, No sabía eso. Tendría que volverse a discutir en el Congreso. Sí, Bien. una ley de 1951. Ah, mira, fíjate vos. Sí. Y casi todas las embajadas están en las capitales de los países. Jerusalén es un sitio de disputa, debería ser un sitio de unidad de la humanidad, creo yo. Pero hoy es un lugar un territorio de disputa y es muy grave que en el medio de esa guerra el presidente de la República Argentina, que tiene aparte una tradición con respecto a las guerras de los restos de los países del mundo, que Una es la tradición, neutralidad, claro. rompa esa tradición en perjuicio de la Argentina. Porque si vos me decís que se rompe eso y vamos a estar mejor, no, pero ahora estamos en riesgo. ¿Cómo pensás que va a seguir la relación entre el gobierno y el Congreso? Ustedes igual forman parte de la oposición, perdón Vanessa que te lo diga así, pero de la oposición irracional. No sé si sabías que... Los no dialoguistas. Ustedes son los no dialoguistas. No se te ha adjudicado la virtud de la racionalidad Sí. según el gobierno. Sí, Según el gobierno. sí, según el gobierno.
gobierno. ¿Cómo pensás que va a seguir? Porque ayer decían, por un lado, que no iba a mandar ninguna ley más en todo el año. Después a la noche nos enteramos que mandaron la ley para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No sabemos si le dan los votos. Cada paso que da Milei lesiona y vulnera los vínculos que puede tener con la oposición racional y dialoguista. ¿Cómo imaginas que va a seguir esto? El Congreso puede funcionar sin que el presidente mande ninguna ley. Bien. Primer punto. Bien. ¿Cómo? Porque el Congreso es otro poder del Estado. Puede llamar a sesiones para tratar leyes presentadas por los diputados y diputadas. Bien. De hecho, la ley de interrupción, la derogación de la interrupción voluntaria del embarazo la presenta una diputada. No es que la presenta el gobierno. Sí. La presenta una diputada. De hecho, el gobierno ya salió a decir que Milei no tuvo nada que ver. Bueno, me parece sensato porque... Y me pareció muy bueno lo que dijeron muchas compañeras feministas en las redes sociales. No quieran correr el eje de la discusión. Hoy la discusión es que hay hambre. Hoy esa es la discusión de la Argentina, ¿no? Porque, bueno, siempre también otro sector que nos tratan de irracionales es al feminismo, ¿no? Uh-huh. Siempre nos tratan de irracionales. Y me pareció muy bueno, lo dijo Malena Pichot, lo dijo Victoria Tesoriero, lo dijeron un montón de compañeras y me parece que es acertada esa discusión. Después el Congreso de la Nación puede convocarse por pedido de sesiones especiales, por pedido de 10 diputados y diputadas, como pasó en el Senado. Lamentablemente, Victoria Villarruel no convocó porque el Senado ya se convocó. Se convocó para derogar el DNU y ella no llamó a las sesiones, algo que tampoco nunca había pasado. O sea, cuando eso está escrito en la Constitución, el Congreso debe funcionar por su propia vida interna, no necesita del Poder Ejecutivo para funcionar. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, podemos en la Cámara de Diputados presentar un pedido de sesión para tratar temas que incluso queramos bloques de la oposición. Y debe convocarse. En la época de Macri, cuando logramos hacer una unidad para voltear el tarifazo, fue una sesión especial convocada por la oposición. Claro. Y Monzó, que era el presidente de la Cámara, convocó a la sesión especial como correspondía y la sesión especial sucedió. Sí, no lo puede elegir, ¿no? No puede elegir. Claro, hay un reglamento. Es un reglamento y tiene que hacerse así. Y por eso te decía antes, cuando vos me preguntabas sobre si Milei va a salir ganando o no de esto que está haciendo, y Milei va a salir ganando si la gente está mejor. Haga lo que haga. Pero si en su gobierno la gente cada vez está peor, va a salir perdiendo, haga lo que haga, diga lo que diga, discursé como discursé, ¿no? Me parece que la realidad se impone fuertemente. Vanessa, provenís del mundo del trabajo. Sí. Cuando te ubica ahí, digamos, el 24 de enero se realizó una movilización muy importante, paro general y movilización. Se discutió mucho durante el macrismo, también durante el albertismo, la figura de la CGT, el rol que debe cumplir la CGT. Se discute incluso al interior del campo nacional, ¿no? Es incluso a veces hasta cuestionado por sectores quizás hasta de una clase media por ahí no sindicalizada. ¿Cómo crees que está jugando la CGT? ¿Cuál es el rol que crees que debe tener la CGT en los próximos 4 años? ¿Cómo ves estos primeros movimientos del gobierno de Milei? Muy bien lo que hizo hasta ahora. Me parece que no solamente la convocatoria al paro, sino que al interior de la CGT se movieron los órganos internos porque se convocó al Confederal, que es el órgano de mayor decisión dentro de la Central Obrera. No es solo el Consejo Directivo el que toma decisiones, hay un órgano mayor que es el Confederal, donde van todas las organizaciones confederadas. Se convocó a plenario de regionales de todo el país, que las regionales son estratégicas en este momento porque es una forma también de manejarse orgánicamente en todo el país. El 24 no solo que hubo una movilización frente al Congreso, hubo movilizaciones en todo el país, sí, en todo el país y fueron masivas en todas las plazas de todas las capitales de las provincias. Entonces me parece que esos movimientos los veo acertados. Me parece que en tanto y en cuanto haya un plan de lucha, van a poder tener efectividades, porque esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Si son espasmódicos o aislados, la tendencia es a que no resulten, digamos, pero si la CGT establece este plan de lucha que se comprometió con las regionales, me parece que va a andar bien, Creo yo que la CGT necesita, y siempre lo dije, abrir sus puertas. Hay 200 organizaciones confederadas y son 6.000 las organizaciones sindicales en todo el país. Mira. Entonces... ¿Y por qué no pasa? Vaya uno a saber. Me parece que ahí es cuando... Ahí es un punto de crítica que yo tengo, por ejemplo, con la Central Obrera. Creo que a veces se tiene temor de que
la apertura desvirtúa el modelo sindical argentino, ¿no? Y me parece que el modelo sindical argentino se basa en la democracia interna, no en la mayor o menor participación. O sea, si hay más participación, el modelo argentino está más asegurado. En cuanto menos participación haya, Claro. más en riesgo se encuentra. Claro. Porque menos legítimo va a ser, ¿no? Si hay más gente afuera que adentro, estamos más cerca de que fracase que de que triunfe, me parece. Estuvo Gabriel Catopodis la semana pasada acá y entre otras cosas dijo una con la que me quedé, que es: estamos mucho mejor que en el macrismo, en términos de organización de la oposición. Tenemos un bloque de diputados grande y unificado, tenemos a la CGT movilizada, tenemos a las organizaciones sociales. Durante el macrismo tardamos 2 años en poder unirnos, ya sea en el Congreso o fuera del Congreso. A Macri las leyes le pasaban con otra facilidad durante el primer año y medio. ¿Coincidís con eso? ¿Cómo te ves como opositora al gobierno de Milei? ¿Cómo ves a la oposición en general? Sí, yo creo que nadie se baña, como decía Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Sí. Las cosas es muy difícil, digamos, asimilarlas. Hay un paralelismo, porque, bueno, entramos en la resistencia, obviamente, hay un paralelismo, pero también en el 16 había un colchón mucho más alto de la gente, del poder adquisitivo, de la organización, de la militancia. Había más militancia también, ¿no? Eso también me armó, ¿no? Porque hay que decir todo. Mira, ¿y a qué se lo adjudicas eso? Igual coincido, ¿eh? Coincido. A la insatisfacción democrática se lo adjudico. A que durante nuestro gobierno no terminamos de hacer todo lo necesario para que las políticas públicas resuelvan los problemas de la gente. O sea que durante Y no solo fue económico. No solo fue económico, porque ese es un reduccionismo que nos demora mucho en el análisis y solo pensamos que el reparto regresivo de la distribución del ingreso nos hizo perder las elecciones. Sí, vaya que sí. Que ese 50-50 siguió empeorando, sí, nos hizo perder las elecciones. Pero además también hay una cuestión del alimento espiritual de la militancia y del pueblo argentino. El pueblo argentino no lo podemos subestimar y creer que es solamente una cuestión material. Si no, es Sandra Petovelo, que se cree que por decir vengan de a uno, la gente... primero, subestima a la capacidad de organización de los sectores populares. Sin duda. Muchísimo, porque una cosa es... Hay una inteligencia en los sectores populares que es... Aprendieron que organizándose consiguen mejores cosas. Y ella piensa que la gente está arrastrada, que la llevas arrastrada, que la llevas presionada, entonces no va a ir si le decís vengan de a uno. ¿No? No es negar la pobreza, es subestimar la inteligencia del pueblo humilde. O sea, vos dirías ¿no? Entonces yo creo que... nuestro pueblo demanda muchas veces algo más de los dirigentes, algo más. Convocame a algo, ¿no? Sí, sí. Convocame a Los algo. desafíos no nos perturban, los desafíos nos gustan. Claro. Nos gustan. O sea que había gente que estaba movilizada contra el macrismo, que estaba ilusionada en el 19 con el gobierno nuestro y que fue tan malo y dijeron, ¿saben qué, muchachos? Arréglense ustedes, tengo otro quilombo, y un poco se alejó de la participación política. Sí, es verdad lo que dice Cato, que ahora tenemos la cuestión institucional un poco más sólida, ¿no? Entonces tenés un bloque sólido, tenés una CGT que activó. Pero yo me acuerdo que en el 16, ¿se acuerdan cuando lo sacaron a Víctor Hugo Morales de la radio? Una ¿Te movilización. acordás lo que fue la Plaza de Mayo? O sea, Tremendo. y todo era así. Todo. Todo era así, ¿viste? Allanaron a Parrilli, vamos. Ah, sí. Sí. Todo era así. Entonces, bueno, a veces, viste, lo orgánico a veces conspira contra lo participativo y viceversa. No tendría que pasar así, pero bueno, hay que analizar todo Claro. sobre la mesa. Ay, Dios santo, y no pasó tanto tiempo, No, pero sí pasó. pero sí pasó. Porque ya 8 años. No, tremendo, ni me lo digas. No, viste que sí, bueno, ya estamos grandes. No, cambiemos de Pedro, tema. estamos grandes. Cambiemos de tema, Vanessa. Prefiero que cambiemos de tema y Sí, hablemos de yo otra también. cosa. Vanessa, ¿hay alguien conduciendo al peronismo hoy? Cristina. ¿Cristina está conduciendo al peronismo? Y bueno, Cristina por lo menos nos conduce a nosotros y a nosotras. Está en todos los temas. Y bueno, pero el peronismo sí necesita un replanteo profundo, ¿no? Yo creo que hace falta un replanteo profundo dentro del peronismo. Para mí hay que escribir un programa, pero que el programa empiece analizando qué tipo de dirigentes queremos y también aclarando de que uno no puede luego llevar a la ejecución de ese programa a personas que no crean en él.
¿no? Me parece que eso también es parte de la discusión que nos debemos. También creo que no todo puede ser siempre Cristina dependiente. Me parece injusto. Me parece que tenemos que ponernos la 10. Bueno, lo que está viniendo pasando hasta ahora, ¿no? También creo que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados cumplió un rol importante Máximo con este tema. ¿Qué rol? Cuando se estaba discutiendo, porque pasó algo con el impuesto país, ¿no? Para entender un poco también qué pasó con esta ley, por qué se volvió a cuarteles de invierno, digamos. En paralelo de que había una demanda legítima por parte de los gobiernos de las provincias de recursos, que es educación, es salud, es salarios, o sea, no es plata para los gobernadores, es plata para el pueblo de las provincias, se discute, bueno, de dónde sacar esos recursos, ¿no? Pero a la vez, el impuesto país estaba siendo ofrecido al Fondo Monetario Internacional mientras esta discusión sucedía. El jueves, por ejemplo, el Fondo Monetario saca un comunicado y dice: el gobierno se compromete a levantar el cepo y se compromete a hacer desaparecer el impuesto país, por ejemplo. Y ciertos sectores del dialoguista, ¿viste? Los congresistas de House of Cards, ¿viste? Sí. Eso, ¿viste? Vos no. Vos no. No, pero no porque no sea dialoguista, sino porque digo, el diálogo como categoría abstracta no conduce a ningún lado. No, digamos. que no. Uno para qué habla, hablar para qué, ¿no? O por qué o sobre qué, ¿no? Como casta también, otro concepto vacío. O como grieta, otro concepto. Digo, los conceptos vacíos en la política, como son significantes vacíos, precisamente, cada uno lo llena con lo que quiere, con lo que le conviene, ¿no? Y nosotros tenemos poca capacidad de replicar eso. Casi siempre son los medios de comunicación los que, o las redes en términos masivos. Lo que ustedes hacen es maravilloso en ese sentido. No movemos el amperímetro como nos gustaría, Vanessa. No podemos sacar y poner ministros. Pero bueno, pero ya va a suceder. Entonces, en ese sentido, se estaba sucediendo una discusión donde qué vamos a hacer con el impuesto país, pero a la vez el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, o le estaba mintiendo al Fondo Monetario, o le estaba mintiendo a los gobernadores, o le estaba mintiendo a ambos, pero las dos cosas no iban a poder suceder a la vez. Entonces, claro, el planteo era, nosotros estamos dispuestos, tenemos un proyecto, el del proyecto que volvería a instaurar el Fondo Solidario, el Fondo de la Soja, para que haya, con la recaudación del 60% de las retenciones de la soja, llegue a las provincias y a los municipios, o también, bueno, que los gobernadores también llamen y hagamos una sesión especial con todos los que estamos de acuerdo con este tema, que no es solo nuestro bloque, hacemos innovación, todos esos bloques más pequeños del medio, ¿están de acuerdo? Bueno, llamemos una sesión especial para tratar especialmente este tema. Pero, y eso fue un planteo que hizo Máximo, y me pareció acertado, y me parece que la necesidad de las provincias va a seguir existiendo. Entonces, esto tendríamos que plantearlo en los próximos pasos a seguir. Vanessa, te hago la última. ¿Dirías que ahora el sector dialoguista está más cerca de nosotros o del gobierno? Debería estar más cerca de nosotros, porque fue muy maltratado por el gobierno, ¿no? ¿A vos te interesaría entablar un vínculo, sí, un puente? Sí. Pero sí. ¿Es con todos? Sí, pero ¿y es para qué? Porque si no, viste, otra vez, ¿no? ¿Es para qué? Si vamos a conseguir recursos para las provincias, vamos a hacerlo. Si vamos a frenar aumentos indiscriminados en las tarifas, tenemos que unificarnos. Si queremos que no saquen la movilidad jubilatoria, tenemos que unificarnos. Digamos, si los objetivos son para la gente, hay que hablar con todo el mundo. Y hablando de unificar, perdón, te había dicho la última, pero me quedó una más. ¿Vos dirías que el gobierno cuenta con los votos para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo? No, y no creo que lo vayan a poner en tratamiento tampoco. Ni siquiera. No te imaginás en un mes discutiendo de vuelta esto. No, la verdad que no. Humo para la tribuna, digamos. Sí, fue humo. ¿Y en cuanto al DNU? Y no sé si no fue una torpeza, también te diría. ¿Otra más? Sí. Viste que siempre estamos en la duda, si es una torpeza o un acto o una genialidad absoluta. Sí, siempre estamos en esa disyuntiva. Sí, genios absolutos no parecen. En cuanto al DNU, los números en el Congreso son parecidos a los de la votación general de la ley, ¿o cómo son? El DNU tuvo más rechazos, por lo menos de pico, digamos. Por eso. De pico. Claro. Después hay que ver.
pero tuvo muchos rechazos por la inconstitucionalidad, porque no había necesidad de urgencia, por el contenido. Algunos dicen no la forma, sí el contenido. Y porque además se vota completo, ¿no? ¿No? No está esta posibilidad de votarlo punto por punto como la ley. Sí, aceptación o rechazo. Claro. Según la Constitución y según la ley de DNU, la 26122, aceptación o rechazo. Como ya se vencieron todos los plazos, podría irse a sesión. Pero si no se va a sesión, bueno, que se constituya la comisión bicameral. Nuestro bloque ya designó a los representantes. Le queda a Martín Menem, esta pelota está picando en su cancha. Debería constituir la comisión bicameral y tratar el DNU. ¿Y cuánto tiempo más puede pasar sin que se trate? Como puede pasar muchos años. Puede pasar mucho tiempo. Ahora, porque mientras está vigente, ¿no? Claro, salvo lo rechazado por la justicia. Las cautelares, los aspectos declarados inconstitucionales por la justicia. Por ejemplo, todo el capítulo del trabajo está declarado inconstitucional. Eso no estaba vigente. Ahora, todo lo demás sí. Es muy grave. Es muy grave porque yo digo, ¿qué pasará si nuestro bloque con otros bloques convoca una sesión especial? Bueno, Martín Menem no puede imitar. O sea, puede imitar a Victoria Villarruel, presidente del Senado, que no convocó, o puede hacer lo que tiene que hacer. Si ya fracasaron haciendo lo que no tenían que hacer, plagados de irregularidades, bueno, tienen la oportunidad de no repetir la historia, claro, convocar a la sesión como corresponde, cumplir el reglamento y bueno, que gana, que pierda, que junta más votos, ¿viste? Vanessa, tengo una noticia terrible que seguro... No es terrible, no te asustes. No. Perdón, yo soy muy de... Quizás... perdón. Estamos en febrero recién. Sí. O sea, falta muchísimo año por delante. Uno supone, incluso uno espera, que el Congreso sea un espacio de discusión pública, como lo fue. Digo, al final, con el diario del lunes, medio que los hicieron laburar al pedo en enero. No quiero que lo digas vos, pero visto de afuera es como convocar una sesión extraordinaria. Se discutió todo el mes esto y al final, con la ley, no pasa nada. Sí. Pero uno espera que en el Congreso se den discusiones durante todo el año que representen la agenda pública de la Argentina. Así que te volveremos a invitar. Vaya uno a saber cuál es la discusión de junio. Vaya uno a saber. En marzo, por lo pronto, dicen que va a haber otra devaluación, ¿no? Está en la época de liquidación de la cosecha, dicen que va a haber otra devaluación. Ahora febrero, fines de febrero, principio de marzo, empiezan todas las paritarias, a ver qué va a pasar, ¿no? Todos vamos a empezar a discutir salario. Igual cuando gobiernan ellos, la devaluación no afecta a los precios porque es un fenómeno estrictamente monetario. Bueno, sí, que le cuenten a la gente cuando va al supermercado, al kiosco, al almacén, a la carnicería, a la verdulería, que le cuenten a la gente, si no afectó los precios y si la inflación de diciembre se fue por las nubes, ¿no? Se fue por las nubes y por la devaluación. El impacto directo sobre los precios, la devaluación, va a impactar sobre los precios porque tenemos una economía bimonetaria. Lo dijo Cristina miles de cientos de veces. Entonces te devalúan la moneda y se va a precio directo y hasta se va a precio por las dudas. Por las dudas. Se va a precio por las dudas. Por las dudas. Además de los efectos reales sobre las importaciones, sobre el valor agregado, ¿no? El costo real. Vanessa, cosas. Muchas gracias por pasar por Gelatina. No, gracias a ustedes. Primera vez en este estudio, espero que no sea la última. Despedimos con aplauso a Vanessa Siley, diputada nacional por Unión por la Patria. Ustedes no se vayan porque está llegando Candelaria Boto. ¿Está llegando? Digo bien. Seguramente con la lluvia se le complicó un poquito y nos queda mucho programa por delante. Gracias, Vanessa. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos.